Buenas tardes. Para el viento una comedia, esta mañana, para el lienzo un pincel. Cuando iniciamos que tener en este salón a Claudia y a Esther Polo nos sigue llenando de alegría. Ayer nos decían desde Oaxaca, resistiremos sonriendo, resistiremos felices, diciendo aquí estamos. Decimos todas las veces en 5 años que llevamos haciendo estas jornadas, en la que no hay una jornada, infortunadamente lo digo yo, en el que no se le dedique el tiempo a la paz. Y le digo infortunada porque ya era hora de que estuviésemos celebrando paz en este país. Y pareciera entonces que cada vez que aparece una jornada es aún más preocupante las temáticas, pero vamos a seguir insistiendo en lo que nosotros hace 5 años llamamos la jornada central que nos convoca en la Universidad Simón Bolívar y la Red ILA. Con el tema de movimiento, género, territorios y paz, iniciamos la jornada de la tarde, siendo este nuestro eje central de las 5ª jornadas, que giran en los temas a los que me he referido. En la paz encontramos la motivación más grande de los retos que enfrenta Colombia ante el desafío de la implementación del acuerdo de paz firmado a finales del 2016 con la FARC, el cese de los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano y la reconfiguración de la dinámica del conflicto armado expresado en los asesinatos que casi a diario suceden en este país hacia los líderes y lideresas comunales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Nos tienen de sosiego el reciente atentado realizado a la lideresa social afrocolombiana Francia Márquez, ganadora del premio Goldman en el 2019, por defender su región de la minería ilegal. También, como lo dijimos el día del inicio, estamos, y es muy fuerte decirlo, y le estamos pidiendo que por favor se aclaren los hechos en el atentado, porque así lo vamos a decir, en el atentado ocurrido el domingo a nuestra estudiante, la lideresa Mayerly. Durante la tarde de este segundo día trataremos de reconocer cuáles son los proyectos de paz territoriales que nosotras las mujeres nos pensamos desde la academia, desde el activismo en América Latina. En este espacio contaremos con las experiencias de los acuerdos de paz de El Salvador, Guatemala y Colombia. Así podremos comprender cómo han sido los procesos de inclusión de los derechos de las mujeres en los acuerdos de paz de estos países y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para el debido cumplimiento de los compromisos acordados con enfoque de género en una etapa posterior al conflicto armado. Me disculpan porque esto me destiempla siempre la voz. El enfoque de género en los acuerdos de paz en Colombia. Tenemos, y yo quiero que la recibamos con un fuerte aplauso. Para nosotros es una gran emoción porque hoy representa la imagen de esta mujer que hace muchos años a la que ella le ha dedicado la vida a que vivamos en paz. No es un reclamo realmente complicado, es una ilusión. Claudia Mejía Duque. Claudia Mejía Duque, de la Corporación Cisma Mujer Colombia, luchadora por los derechos humanos, feminista, convencida de que otro mundo es posible para las mujeres colombianas, defensora incansable de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Ha entregado todas sus energías y su juventud a la causa de las mujeres sin
importar sus condiciones etarias, étnicas, regionales o sexuales. Claudia Mejía es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derechos Humanos en la Escuela Superior de la Administración Pública, con diploma de postítulo en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica de la Universidad de Chile y maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo de la Universidad de Jaume en Castellón, España. También invitamos a la mesa a Esther Polo Zavala, que para nosotros es toda la esperanza que tenemos. A la doctora Morena Herrera, a la que en esto orgullosamente la encontramos como exguerrillera del Salvador. La doctora Walda Barrios Cle, que nos va a contar en esta tarde por qué sus apellidos son un gesto político. Y desde ya invitamos a la doctora Claudia. Dijimos que no íbamos a hablar porque hoy debemos escucharlas. Bienvenida, Claudia. Noemí, me tiene conmovida tu emoción, tus palabras, tu generosidad. Sé que también en tu corazón hay una profunda tristeza por lo que ha pasado con Maye. Ahora lo estábamos hablando, a lo mejor varios de ustedes la conocen. Para quienes sí, pero para quienes no, sabrán por qué lo que ocurre alrededor de Mayerlis, lo que ocurre alrededor de Francia, lo que ocurre alrededor de las defensoras y los defensores, causa este sentimiento que durante el día hemos visto y hemos sentido en Noemí. Y me voy a referir en la presentación que voy a hacer justamente a esa manera como expresas, Noemí, la importancia de la paz en Colombia para las mujeres. Es que esa vocación pacifista que hemos tenido y que históricamente hemos profesado las mujeres y de manera particular el movimiento feminista se materializa en esa manera como Noemí expresa esa necesidad de pasar la página de la violencia en Colombia y construirnos en paz. Darnos cuenta o pensar en algún momento que no somos un país condenado a la violencia. Es que seguramente las compañeras que no son de nuestro país podrán haberse dado cuenta que es que a veces sentimos que somos un país condenado a la violencia. Bien, necesitamos romper ese embrujo y darle la posibilidad a quienes vienen detrás nuestro de ser un país con capacidad de vivir en paz. Yo saludo este importante evento académico que está realizando la universidad. Quiero a Doris, a Emma, a Juanita y a otras tantas amigas también extenderles, que están aquí presentes, extenderles mi voz de afecto por esos caminos que juntas hemos recorrido. Ya me demoré bastante en la introducción, luego voy a leer bastante más rápido de lo que había pensado. Durante 5 décadas el movimiento feminista en Colombia se concentró en el efecto de la guerra en la vida de las mujeres. Logramos sin duda importantes avances en materia de decisiones estatales en favor de las mujeres víctimas, pero pospusimos trascendentales reivindicaciones de la agenda feminista. Impactamos la opinión pública en favor de una corriente de expresión que reprochara la extrema violencia ejercida contra las mujeres por parte de todos los actores armados, a la par que se cometían grandes atrocidades contra ellas en los escenarios en los que ocurría el conflicto. Nuestra bandera de la paz, que exigía la solución negociada del conflicto, fue un sello indeleble en nuestro breviario durante 50 años. Contribuimos decididamente a la construcción y fortalecimiento de un importante movimiento de mujeres víctimas del conflicto armado y de mujeres defensoras de los derechos humanos provenientes mayoritariamente justamente del movimiento de víctimas de la guerra. Claro, el velo con el que nos asomábamos a los debates internacionales clásicos nunca dejamos de descorrerlo para nutrirnos del movimiento feminista planetario, aunque volvíamos una y otra vez a centrarnos en la protección de las mujeres víctimas de la guerra. Con esta experiencia acumulada llegamos a las negociaciones
Unidos por la Paz entre el gobierno y la más antigua guerrilla latinoamericana, las FARC. La agenda del movimiento de mujeres, pero también del movimiento feminista, en particular la Cumbre de Mujeres y Paz y las 5 claves por un tratamiento diferenciado de la violencia sexual en la paz, recogieron las lecciones aprendidas durante los años anteriores y las llevaron a la mesa de conversaciones en forma no exenta de álgidas disputas en nuestro interior. Con el apoyo de la comunidad internacional se lograron importantes comprensiones en materia del enfoque de género de parte de todos los actores armados que estaban en la mesa de conversaciones de La Habana, que estaban haciendo la paz. Enfoque que de alguna manera lo podríamos resumir en 2 grandes dimensiones en el acuerdo de paz. En primer lugar, una dimensión que significa una conciencia acerca del impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto armado en la vida de las mujeres, en particular la violencia sexual, porque las guerras, como sabemos, profundizan las discriminaciones, profundizan las desigualdades que practican las sociedades. Pero en segundo lugar, porque el acuerdo de paz, en lo que tiene que ver con el enfoque de género y de los derechos de las mujeres, recoge la premisa que llevamos las mujeres a la mesa de conversaciones relacionada con que la construcción de la paz requiere la garantía de la igualdad de derechos y la adopción de medidas afirmativas en favor de las mujeres para superar la discriminación de género. Producto del anterior ejercicio, el acuerdo de paz colombiano ha sido calificado como el más innovador en materia de igualdad de género a nivel mundial. Incluso hay quienes nos hemos atrevido a caracterizarlo, y siento un poco de temor con las compañeras feministas colombianas y las que nos visitan a nivel internacional. Hay quienes hemos tímidamente, Morena, por ejemplo, empezado a caracterizarlo como un acuerdo de paz feminista. El peso que tuvo la controversia frente a estos logros en la decisión nacional del 2 de octubre de 2016, adversa al mismo, evidencia que ese acuerdo de paz en materia de género es muy avanzado para una sociedad tan conservadora como la colombiana. El voto religioso por el no, que condenó dicho enfoque, aseguró que hubiese ganado el sí. De otra manera, sin ese voto religioso que condenaba estos avances para las mujeres y para la población LGBTI, no se habría perdido seguramente el plebiscito. Reveló para los mismos sectores de fe que esgrimieron como bandera la oposición a la inclusión del enfoque de género en el texto, y para el país en general, que su expansión social les aseguraba un poder que han seguido valiendo en la dinámica política y la administración del Estado. GEPAS, la plataforma que aglutina diversidad de mujeres, aportó la argumentación que acogió la mesa de conversaciones en defensa del enfoque de género como categoría de análisis para la medición del goce efectivo del derecho a la igualdad y la no discriminación contra las mujeres, consagrado en los estándares internacionales y nacionales. El género se salvó del acuerdo, pero sufrió un debilitamiento simbólico grave. Y lo sufrió porque en la mitad de las ocasiones en las que se usó la categoría de género en el primer acuerdo, el llamado el Acuerdo de Cartagena, se sustituyó por expresiones simbólicas en el segundo acuerdo que eludían, que tenían que eludir la categoría de género, acuerdo llamado el del Colón. De otro lado, se eliminó la totalidad, como lo sabemos, de las menciones de los conceptos de identidad de género diversa y orientación sexual diversa del primer acuerdo, y se reemplazaron por el término LGBTI o poblaciones vulnerables en el segundo, puesto que la desaparición del vocablo diversidad del texto final de paz fue una exigencia de los sectores del no. Sin embargo, las 122 medidas diferenciadas o afirmativas en favor de las mujeres en el desarrollo rural, en la participación política y ciudadana, la solución al problema de las drogas ilícitas, la dejación de las armas, la reincorporación y la seguridad además de las víctimas, se preservaron todas casi en su integridad. La segunda tarea de GEPAS, desde el momento de la firma del Acuerdo del Colón, el 24 de noviembre de 2016 a la fecha, ha sido incidir ante las diferentes instancias responsables de la implementación del acuerdo para que los logros alcanzados se respeten y se potencien en los desarrollos normativos y sobre todo en su puesta en marcha a nivel territorial, que es donde realmente ocurre o no la transformación de la vida concreta de las mujeres. El balance es agridulce.
No podemos dejar de repetir, en todo caso, que la paz de Colombia es la mejor noticia de paz en el mundo. La paz de Colombia es un bien público mundial. Lo es porque logró el silenciamiento de los fusiles de parte de millares y millares de hombres y mujeres, porque sentó las bases para un proceso de reincorporación exitoso, porque fue uno de los procesos de dejación de las armas más afortunado a nivel mundial, porque se propuso reformas para que la paz fuera sostenible y duradera, reformas profundas en el campo, en lo relacionado con el fortalecimiento de la democracia, la satisfacción de los derechos de las víctimas de la guerra. Es un bien público mundial también para las mujeres, y esto lo digo con algo de temor, porque, como les he dicho atrás, hemos empezado a afirmar que este acuerdo de paz es un acuerdo feminista. Es un acuerdo al que llegamos porque aprendimos de los procesos anteriores al nuestro, porque aprendimos del proceso guatemalteco, del proceso salvadoreño, del proceso irlandés, del proceso sudafricano, pero este acuerdo de paz que, aprendiendo de quienes habían venido antes que nosotras, logramos superarlo hasta el punto que lo he señalado, también es el camino para futuros procesos mundiales. Este acuerdo reconoce que la igualdad de género y la plena vigencia de los derechos de las mujeres en los aspectos de lo que se ocupó, por supuesto que el acuerdo de paz no se ocupó de toda la vida nacional, en los aspectos de los que se ocupó es una condición para la sostenibilidad de la paz. Es decir, se comprendió que solo las sociedades igualitarias con las mujeres son sociedades más capaces de vivir en paz. Estamos llegando casi al tercer año del acuerdo. Nos restan 12 para alcanzar con su implementación los propósitos trazados con este pacto. Su implementación ha ido muy lentamente, no solamente por una cuestión del escaso tiempo transcurrido, sino fundamentalmente por una ausencia de voluntad política para enfrentar los obstáculos estructurales de nuestro país que nos permitan pasar la página de la guerra, la concentración de la tierra, el atraso de la política, las históricas expresiones de la violencia paramilitar que llegaron a permear la institucionalidad, la corrupción que no solamente es la del Estado, el fracaso de la guerra mundial contra las drogas, las raíces de miles de expresiones de desigualdad, de manera particular contra las mujeres en toda su diversidad, el fortalecimiento progresivo en Colombia de una corriente fundamentalista con expresiones a nivel mundial que impulsa la restricción de los derechos de las mujeres y la población LGBTI. Pero sobre todo, de los ejes fundamentales del acuerdo de paz en los últimos tiempos corren graves riesgos de manera particular. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, corazón del mismo, es el corazón del acuerdo de paz por cuenta de las decisiones gubernamentales y del partido gobernante, así como por la sistematicidad de los ataques a los defensores y defensoras, detrás de los cuales se diluye la esperanza de reescribir en clave de paz nuestra historia de violencia. Me referiré primero, de manera breve, al balance de paz en materia de la implementación del acuerdo de paz en clave de género y segundo, a la profundización de los dos particulares riesgos que he señalado atrás para su cabal desarrollo. De las 122 medidas anunciadas, 13 corresponden al capítulo relacionado con el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Las otras 109 medidas arrojan, desde la perspectiva del ejercicio evaluativo al que me he referido, el de paz, arrojan la siguiente conclusión. En un 70.6% las medidas de género han tenido un desarrollo normativo satisfactorio. Cuentan con un marco normativo que harían posible un desarrollo operativo en concreto a nivel territorial. En contraste, este 70% con un 14.68% en cuanto al desarrollo operativo. Nuevamente la paradoja, tenemos avances normativos y tenemos muchos menos desarrollos concretos, desarrollos operativos. En cuanto a una evolución insuficiente, se registra un 11.01% en el desarrollo normativo y un 48.62% en el operativo. Esta situación, como he dicho, debe juzgarse en todo caso teniendo en cuenta que el acuerdo de paz es un proceso a 15 años. Del anterior balance, las mujeres resaltamos dos lecciones.
La primera, los mayores avances tanto en el campo normativo como en el campo operativo son aquellos campos en los cuales hay una importante participación de las mujeres, primero en el proceso de negociación y luego en el de implementación, lo que fortaleció las condiciones de exigibilidad para que se respetaran en el cuerpo jurídico de adopción del acuerdo. Y el segundo es que los adelantos en materia de género y de derechos de las mujeres se tropiezan en algún momento siempre cuando se enfrentan con los llamados obstáculos estructurales a los que me refería atrás. Hoy penden por lo menos dos grandes riesgos frente a la paz. El primero, relacionado con el intento por debilitar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas, en especial la JEP. JEP, que es la esperanza de justicia para millares de mujeres víctimas de la guerra, de manera particular de violencia sexual, que durante su vida han vivido la exclusión, la violencia y la impunidad. A 2 días de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto, nuestro sentido homenaje y reconocimiento de su valor y su coraje. Estas mujeres no están solas. Yo quisiera solicitar que diéramos un aplauso, no sé si aquí hay víctimas de violencia sexual, pero a 2 días del 25 les ruego un fuerte aplauso para estas mujeres que hoy están. Ahora bien, de todas las estrategias construidas para debilitar la JEP, la que más nos preocupa al movimiento feminista es la relacionada con el esfuerzo que se está haciendo por incumplir el acuerdo de paz y las decisiones de la Corte Constitucional respecto de la competencia de la JEP para el examen de los crímenes cometidos en la guerra, con ocasión y en razón de la misma, al proponer excluir la violencia sexual cometida contra menores de su jurisdicción y trasladarla a la ordinaria. Esta maniobra, porque creemos que es una maniobra, busca instrumentalizar a las víctimas, poniendo en riesgo la oportunidad para acceder, por fin, ellas a la justicia. Asimismo, desconoce el logro de las mujeres, el logro de las feministas a nivel mundial y en Colombia, logro en el sentido de haber alcanzado una condena de la violencia sexual cometida en las guerras como un crimen y no como un efecto colateral de responsabilidad de manzanas podridas. Y en segundo lugar, los ataques sistemáticos y generalizados a defensoras y defensores que le significan a las mujeres riesgos diferenciados y efectos agravados. Quiero solamente hablar de 2 cifras, una del más importante sistema de información no gubernamental que existe en el país y una del sistema de información que existe a nivel estatal en el país respecto a agresiones a defensores y a defensoras. Dice Somos Defensores, en su informe reciente, que entre el año 2017 y el año 2018 hubo un incremento de agresiones a defensores, hombres, de un 36.7%. Gravísimo este incremento. Pero hubo un incremento de agresiones a defensoras de un 64.3%. Y dice Somos Defensores que si miramos el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año pasado, encontraremos que hay un incremento de agresiones a los defensores y líderes de un 73.5% y a las defensoras, a las lideresas, de un 120.6%. Ahora bien, dice la Defensoría del Pueblo, que es una institución estatal para quienes no son colombianas, cuando comparó los asesinatos, las anteriores cifras fueron agresiones en general. Cuando compara solamente asesinatos en el primer trimestre de este año y en el trimestre del año anterior, arroja el siguiente resultado: hubo un leve descenso de asesinatos globales a defensores y defensoras de un 34%. Y hay un incremento de asesinatos a mujeres este año, en este primer trimestre, del 20%. La expansión de la participación de las mujeres en el proceso de construcción de la paz no solamente se registra en la institucionalidad y en los escenarios de participación de la paz, sino en su defensa, así como en el resguardo del territorio y de los derechos de las mujeres y colectivos discriminados. Su empoderamiento
comportamiento está significando un incremento desproporcionado del riesgo por la defensa de los derechos humanos, que en su caso se profundiza por el hecho de ser mujeres en una sociedad discriminatoria que las castiga no solamente por lo que hacen, sino por lo que son. Mayerlis es un ejemplo de ello. Sin obtener la más adecuada respuesta del Estado ante el atraso en la implementación del programa de garantías para defensoras y lideresas. Bien, desde múltiples lugares del planeta miran a Colombia. Si sale adelante nuestro proceso de paz, será la mejor de las lecciones para futuros procesos que con tanta urgencia requiere la humanidad, nos dicen. Innumerables corrientes feministas a nivel mundial también aguardan buenas noticias para emularlas en otros conflictos armados. Proclaman que las ilusiona nuestra confianza, la de las feministas colombianas en el acuerdo de paz, porque las enseñanzas que han dejado los anteriores esfuerzos de paz desde una perspectiva incluyente de la igualdad no han sido alentadoras. No claudicaremos. A pesar de las adversidades, aún confiamos. Quizá porque estas siempre nos han hecho crecer. Para lograr nuestro cometido, también la necesitamos internacionalmente. Esa paz nuestra, que es un bien público mundial, como he dicho, también es un bien feminista en razón de la lucha planetaria por la erradicación de las desigualdades. Y por ello requiere también de su concurso, del concurso de todos los corazones y las mentes de las feministas del mundo. Muchas gracias.